Otra vez se repitieron largas filas en las oficinas de las AFP para pedir información sobre el retiro del 10% y el uso de las claves. Las administradoras insistieron en que no es necesario asistir presencialmente y que no se va a pedir la clave. Este jueves comenzará el proceso. Le pedirán nombre, cédula de identidad, domicilio, teléfono, correo electrónico y una cuenta personal. Para ver si nos dan para poder sostener la familia. De todas maneras tenemos que ver porque de repente después vayan a salir con otra cosa que tenemos que sacar la clave y para última hora mejor estar precavido. Está topado la web y lo único que es rechaza todo lo que uno pregunta. La clave, vengo con la clave para poder retirar mi dinero. Y las comunas que entran al desconfinamiento ya se preparan para el regreso. Transportes identificó 1000 paradas de alta aglomeración de pasajeros. Se dispondrán 250 buses más para las zonas en transición y el metro tendrá disponibles 124 de sus 136 estaciones habilitadas. La Serena, Coquimbo y Puerto Montt entrarán en cuarentena este miércoles. Se repite el delito sanitario en la zona sur de Santiago. En prisión preventiva quedaron 2 personas acusadas de organizar un culto evangélico en el bosque que reunió a cerca de 80 personas. Representantes de la iglesia criticaron a los responsables, pero también cuestionaron a las autoridades por no autorizar asambleas. Y Antonio Conte, el técnico del Inter, respira aliviado. Prensa italiana asegura que Alexis se queda en el Inter, otra vez a préstamo, por una temporada más ahí en el Calcio. Mientras, Marcelo Bielsa se consagró como el mejor técnico del año en la Championship. Era que no, logró el título y el ascenso. Esto y más, luego en 24 horas deportes. Buenas noches, bienvenido a las noticias. El trámite solo se realizará a través de Internet y no se necesita tener una clave para solicitar el retiro del 10%. Es el mensaje que el gobierno y las AFP han reiterado en los días previos al inicio del proceso de inscripción para recibir parte de los ahorros previsionales. Uno que está cargado de ansiedad y dudas de miles de chilenos que esperan con ansias poder recibir este dinero. Sacar la clave. Es importante tener la clave porque no puedes ingresar por internet. Muchos llegaron a las 5 de la mañana a esta sucursal de AFP. Las dudas por el retiro del 10% de los ahorros previsionales otra vez provocaron que cientos de personas insistieran en salir a las oficinas. He venido también a preguntar a ver qué requisitos vamos a necesitar para poder retirar ese dinero. Yo venía a sacar un clave para consultar el monto que yo tengo. La mayoría son extranjeros que comenzaron a trabajar hace pocos años en Chile y que quedaron afiliados a esta administradora. Muchos de ellos dicen no tener información. No entiendo mucho, pero yo trato de consultar a alguien, mi compañero que sabe, que me dé informaciones. Y la duda principal fue una sola. A lo de la clave de Plan Vital para retirar el dinero. ¿Y tú sabías que para hacer el retiro no se va a necesitar ninguna clave? Eso apenas me estoy enterando. O sea que estoy de vaga. No lo sabía. Y llegué como a las 8 aquí. No sabía, no lo sabía. Entonces por eso igual vengo a averiguar. No es necesario que usted tenga su clave de acceso para hacer el retiro del 10%. Solamente le van a pedir el número de su cédula de identidad y el número de documento. Lo repitieron una y otra vez. No es necesario tener una clave especial para retirar el 10%. Para hacer el retiro no es necesaria su clave de internet. Para hacer el trámite del retiro del 10% no es necesaria la clave. El jueves 30 de julio comenzará el proceso de inscripción para el retiro y cada AFP dispondrá en su página web un sitio especial para realizarlo. A través de nuestra página web, la persona va a poder acceder, va a haber un banner, un icono específico, donde va a aparecer el clic para que haga el retiro del 10%. En el formulario se deberá ingresar fecha, nombre, cédula de identidad, domicilio, teléfono y correo electrónico. Además, cada afiliado deberá elegir una modalidad de pago.
Lo importante es que las cuentas bancarias estén a nombre de quien esté retirando, si no, la solicitud se rechazará. El compromiso que tienen todos los actores involucrados es que para ese día tienen todas las plataformas listas, pueden responder con mayor seguridad y por eso es importante salir a comunicarlo. Cada afiliado además determinará si desea sacar el 10% disponible o menos. No van a tener que poner porcentaje respecto del monto máximo que quieran retirar. Entonces, esto del 100%, el 90%, el 10% del 10%, esto va a ser muy claro y muy simple para que las personas puedan hacer esto de manera correcta. Si la solicitud se ingresa el mismo 30 de julio, la AFP deberá realizar el primer pago 10 días hábiles después, el 13 de agosto, y el segundo 50% en 30 días hábiles más, es decir, el 25 de septiembre. Y atención, porque solo se podrá hacer una solicitud en el plazo establecido de un año. Si una persona elige, por ejemplo, retirar la mitad de lo que le correspondía, no va a poder retirar la otra mitad en 6 meses más o en un año más. El trámite en una primera etapa será solo a través de Internet. No se aceptarán inscripciones en las sucursales. Entonces el llamado es a utilizar las vías remotas. En época pandemia tenemos que seguirnos cuidando entre todos y esta es una manera más que tenemos de cuidar. Todos se preparan para lo que parece será un jueves histórico. Casi 11 millones de personas tendrán la posibilidad de pedir un rescate inédito de una parte de sus fondos de pensiones. Bien, queremos entregar la mayor cantidad de información posible, clara, transparente, para que usted que está en la casa sepa cómo va a ser este proceso. La Contraloría ya tomó uso de razón de este proyecto, tiene que ser aprobado, publicado en el Diario Oficial, y estamos con el superintendente Osvaldo Macías precisamente para explicarle a la gente. Superintendente, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Iván. Lo primero, superintendente, se ha repetido el mensaje innumerables veces, pero hay mucho trabajador extranjero que no lo ha recibido claramente. Sobre las claves, si es que hay que tenerlas o no. Lo primero, ¿con qué documento y de qué manera las personas pueden solicitar el retiro del 10% de sus AFP? Se hace digitalmente, a través de Internet o a través de con los call centers de la administradora de fondos de pensiones. El trabajador tiene que solamente ingresar su cédula de identidad y el número de serie que está también en la cédula de identidad, y llenar un formulario que va a ser muy simple de llenar con los datos básicos, fundamentalmente de contactabilidad de la persona y dónde quiere que le depositen los fondos de retiro. El dónde quiere significa que puede ir a una cuenta 2, puede ir a una cuenta RUT, puede ir a una cuenta corriente o a otro instrumento. Exactamente, está en la cuenta 2 o cuenta de ahorro voluntario, que es una cuenta que está en la administradora de fondos de pensiones. Si el trabajador no la tiene abierta, se la va a abrir automáticamente si elige esa opción. Puede ser una cuenta corriente en un banco de la plaza, puede ser la cuenta RUT en un banco Estado, puede ser una cuenta vista en una caja de compensación o en una cooperativa. Y finalmente, solo si todas esas alternativas están descartadas, si el trabajador no tiene ninguna de esas alternativas, puede solicitar un vale vista en una institución financiera, pero se recomienda que use las alternativas anteriores, que es más seguro y le da una opción mucho mayor para retirar el saldo de su cuenta, que es giros automáticos, caja vecina, otras alternativas que eviten que se agolpen las personas en la institución financiera. Superintendente, sabemos que evidentemente a través de redes sociales no siempre circula información que sea fidedigna o fácil de comprobar, pero hay un mensaje que ha circulado insistentemente y se lo voy a plantear a usted para que entreguemos la respuesta lo más clara posible. Dice más o menos así: las AFP están poniendo trampas, dice. Una de las preguntas que viene en la plataforma del retiro de fondos es ¿qué porcentaje de su 10% usted quiere retirar? Tiene que responder, dice este mismo mensaje, que quieres retirar el 100%, no el 10%. Si colocas que retiras el 10%, entonces significa que retiras el 10% de tu 10%, lo cual sería el 1% de tus fondos. ¿Viene esa pregunta efectivamente en el formulario? ¿Y qué tendría que responder la gente que quiere retirar el 10% del fondo de su AFP? No es así. El formulario es muy simple, La idea es que todas las personas lo comprendan de inmediato. Si tienen dudas pueden consultar a su administradora. Lo que va a decir en el formulario es: ¿quiere usted retirar el máximo posible que tiene derecho? Si la persona dice sí, inmediatamente se procesa esa alternativa. Pero puede haber personas que no quieran retirar el máximo que tienen derecho. En ese caso, la pregunta es, bueno, si usted no quiere retirar el máximo que tiene derecho, díganos de ese máximo al que tiene derecho, ¿qué porcentaje quiere retirar? Esa es más o menos la pregunta como viene. Pero está hecho en términos bastante simples y no debería llevar
a confusión a las personas y de ninguna manera como está circulando en la red social. Superintendente, ¿a partir de qué día las personas pueden hacer el proceso de solicitar a su AFP el retiro del 10%? Y adicionalmente, ¿cuándo se produciría el primer pago? El día jueves, a contar de las 9 de la mañana más tardar, tienen que estar las páginas web de las administradoras de fondos de pensiones habilitadas para recibir las solicitudes. Una vez recibidas las solicitudes, hay un proceso interno de validación de las administradoras que demora 4 días hábiles, donde van a comprobar si las identidades son las correctas, se hace con el registro civil, para comprobar con las instituciones financieras si las cuentas son correctas y pertenecen a quien dice ser. Van a también enviar mensajes a sus afiliados para señalarles que hay una solicitud en curso, por si acaso hay un tercero tratando de entrar a las cuentas de los afiliados. En definitiva, son medidas de validación para evitar fraude. Y posteriormente, esos 4 días hábiles, la administradora tiene que notificar a la persona si la solicitud está aceptada o rechazada. Si está rechazada, le tiene que decir por qué. El número de cuenta erróneo, el número de cédula erróneo, etcétera, para que la persona ingrese nuevamente. Si está aceptada, tiene que pagárselo dentro de los 10 días hábiles siguientes a que ingresó la solicitud. O sea, le quedan 6 días hábiles y la administradora le va a decir tal día, dentro de los 6 días hábiles que quedan, te pago. O sea, desde que la persona ingresó la solicitud el día jueves, va a haber 10 días hábiles para el pago y entre medio 4 días hábiles para la validación. Superintendente, usted habló del trámite a terceras personas. Por ejemplo, si uno tiene un adulto mayor en la casa, su abuelo, su mamá, etcétera, su padre, que quiere hacer este trámite pero no tiene muchas habilidades digitales, ¿puedo yo hacer el trámite por un familiar o tiene que ser ese familiar quien tiene que hacerlo? Se puede hacer el trámite por el familiar, por supuesto, son situaciones de extrema confianza. La persona que es dueña de la información puede pedirle a una persona de mucha confianza que haga el trámite por él en Internet. De todas formas, igual para el retiro, se depositaron en una cuenta solo a nombre del afiliado. Claro que sí, lo retira a través de un cajero automático, por supuesto, y va a una persona de mucha confianza, un hijo, un hermano, etcétera, el esposo o esposa, y le da la clave, igual lo va a poder retirar. Si no, tendría que ser a través de un mandato. Superintendente, ¿quiénes pueden pedir el retiro de este 10% de los fondos de las AFP en una cuota y quiénes pueden hacerlo en 2 cuotas? Pueden pedirlo en una cuota todas aquellas personas que tienen derecho a retirar 1 millón de pesos o menos. Y de ahí para arriba en 2 cuotas. También eso es importante decirlo, superintendente, porque hay personas que dicen, bueno, no tengo 1 millón de pesos en saldo en mi cuenta de AFP, entonces no puedo hacer retiro. ¿El retiro va desde qué monto adelante? El retiro va desde 1 millón hacia abajo hasta cualquier monto y es de una sola cuota, o sea, dentro de los 10 días hábiles de que lo solicitó. De 1 millón hacia arriba son 2 cuotas iguales. La primera se paga también dentro de los primeros 10 días hábiles a contar de la solicitud. La segunda cuota 30 días hábiles después, como máximo, desde el primer pago. Superintendente, también la gente tiene muchas dudas a propósito de qué información le van a pedir de parte de la AFP para acceder a este beneficio que es único. ¿Qué información debería yo, como afiliado de una AFP, entregar en este formulario que me va a enviar la AFP? Solamente la cédula de identidad, número de serie de la cédula de identidad, tiene que informar del datos de contacto, correo electrónico, teléfono para que la AFP lo pueda ubicar ante cualquier situación, cuenta donde quiere que le depositen los fondos, identificar la cuenta, el banco. Con esos datos, la administradora del Fondo de Pensiones está lista para validar y procesar la información. Nada más. Bien, pues Osvaldo Macías, superintendente de pensiones, le queremos dar las gracias por estos minutos en 24 horas. Que tenga buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. ¿Se debe devolver o no el 10%? Esta es una pregunta que aún no tiene una respuesta clara y que los expertos ya han planteado posibles escenarios. Uno de ellos es que este tema se lleve a la discusión de la reforma previsional que hoy está en el Senado. Un debate que recién comienza y que ya genera opiniones divididas. La expectación para retirar los fondos es alta. Son miles los chilenos que hoy esperan el vamos de la ley para solventar distintas necesidades. Gasto de casa nomás, pues. Llevo 4 meses sin trabajar ya. Estoy con el arriendo atrasado, luz, agua. Tarjetas de crédito, deudas. Recursos frescos para muchos que necesitan enfrentar la crisis, pero ¿qué pasará con este 10% menos? ¿Se debe devolver y quiénes deben hacerlo? Yo creo que el empleador más el trabajador puede abonar. El Estado tiene que hacerlo, porque gastó en otras inversiones
Yo creo que también va a regresar esa misma plata. El gobierno, yo creo, el empleador. Yo al menos no puedo. El proyecto inicial planteaba un fondo colectivo solidario que buscaba en una primera etapa que se financiara con aportes del Estado y empleadores. También la posibilidad de que el presidente de la República propusiera al Congreso la forma y financiamiento de este fondo, que sería administrado por una entidad pública y autónoma. Sin embargo, la propuesta fue rechazada en ambas cámaras y hoy no hay claridad sobre si habrá que devolver o no los fondos retirados, un hecho al que los expertos ya plantean posibles escenarios. El Estado va a socorrer finalmente en el futuro, pase lo que pase, por lo menos a los que se caigan por ciertos niveles mínimos. Sin embargo, eso sin duda le genera al Estado potencialmente una obligación futura grande. Por otro lado, algunos economistas creen que será de todas maneras necesario crear un fondo para aquellas personas que lo necesiten y no quienes sacaron su dinero para otra finalidad. Gran parte de quienes sacaron los fondos y que no van a poderlos recuperar calificarán para el pilar solidario y otros debieran ser objeto de un fondo solidario que se cree para propósito de las pensiones y que puedan ser compensados conforme a las necesidades que tiene cada una de las familias. Un tema a discutir y que algunos plantean puede ser tratado en la reforma previsional, que hoy se encuentra en el Senado. Sin duda es parte importante de la discusión de la reforma previsional. Es necesario repensar y rediseñar y complementar sobre lo ya existente. Un tema totalmente ajeno al 10%. Lo que el 10% viene a hacer es a empeorar más aún las pensiones y en consecuencia hacer más significativa una reforma del sistema previsional en Chile. Una discusión que ya genera debate entre los parlamentarios. Las dificultades previsionales, a mi juicio, deben ser discutidas en la reforma previsional en una ley, como siempre se debió haber discutido a través de una ley de reforma previsional para ver las distintas dificultades y solucionar los distintos problemas que esto trae. El principal objetivo es sentar las bases para un nuevo modelo de pensiones. No veo que va a existir espacio para financiar la reposición de los recursos de quienes deciden a partir de este jueves el retiro de parte de sus ahorros. Una reposición de fondos que aún no está clara y que se debe esperar a cómo se desarrolla la discusión de la reforma previsional, que tras meses en el Congreso comienza nuevamente a tomar fuerza y protagonismo. Las imágenes que vamos a ver en la siguiente nota impactan y son el testimonio de cómo un grupo de personas de Macul se aburrió de las constantes fiestas de uno de los vecinos en medio de la cuarentena y el toque de queda. Decidieron enfrentarlo, también a sus invitados. Y el siguiente fue el resultado, mire. Pistola, pistola. Graba la pistola, graba la pistola. Se le ve ampliamente cuando por la reja lo hace así. Gracias a Dios no los dispara. Las fiestas en pandemia tocaron fondo en estos blogs de pasaje Manuel Bustos en Macul. Sus vecinos ya no dan más con un residente muy particular, uno que ya no los deja vivir en paz. Días enteros, semanas completas sin dormir. Y lo que más molesta es que es en periodo de cuarentena, que no hacen caso. Yo me tuve que ir. Siento todo. Y es que ya no es solo el carrete y la bulla. Este vecino tan particular ha llegado a ingresar hasta 15 personas a su departamento, como ve, vulnerando todo cerco y norma residencial. Hemos hablado montones de veces con él. No, que se va a cabrear, que esto, que esto otro. Pero después de la noche empieza el show. 2 de la madrugada del jueves 23 de julio tuvo desde hace 3 meses una fiesta más en casa de este hombre de 30 años. Este día terminaría a la postre marcando el punto de inflexión en esta historia. Mira, hay gente adulta. En casa. Porquerías de mierda. No, si no van a salir. Y los muchachos se pusieron también como agresivos, pues ellos estaban, todo el día habían estado tomando, pues meten vicio. Entonces fue muy fuerte. Batalla campal, el vecindario sencillamente perdió la paciencia.
Para los vecinos es Camilo Barría, organizador de estas fiestas, el responsable de este violento episodio. Así reaccionaba al ser encarado. Escúcheme, pero no con agresión, pero no con agresión, creo que Se pusieron a choro, empezaron a pegarle a los vecinos, agarraron piedra, a mi esposo lo amenazaron de muerte. Que no iban a matar. Una de las personas de los que salieron ese día de acá. Entonces eso a nosotros ya nos entró a preocuparnos. Tal nivel de violencia tiene atemorizados a estos vecinos, aunque reconocen que desde ese día la situación se calmó. De todos modos, el municipio de Macul ya está al tanto de lo que aquí sucede. Como solamente hemos recibido denuncias por ruidos molestos, por fiestas, por vecinos un tanto violentos que concurren a estas fiestas, pero no hemos recibido como denuncias más concretas. Por lo mismo, iniciamos, digamos, un trabajo más directo con los vecinos para que podamos trabajar en terreno con ellos. Intentamos hablar con Camilo Barría, pero no hubo respuesta. Los vecinos no se sienten orgullosos de este episodio, pero creen que no tuvieron alternativa. Esperan de aquí en adelante, definitivamente, poder llevar un confinamiento en paz. ¿Y habrá o no un cambio de gabinete? La duda persiste y la presión de algunos sectores oficialistas aumenta. Para diversos parlamentarios de Chile Vamos, un ajuste podría descomprimir la crisis del sector y aseguran que para ello debe concretarse antes de la cuenta pública del próximo viernes. Para otros, el actual comité político merece una segunda oportunidad. Este viernes se realizará una nueva cuenta pública, la tercera del segundo mandato del presidente Sebastián Piñera. Ceremonia distinta por las restricciones a las que obliga la pandemia, compleja por el actual momento oficialista, marcado por críticas entre partidos y entre estos y un gobierno que no pudo alinear a los suyos y alejado de sus deseos debió promulgar el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP. En ese clima, el mandatario comunicará logros y anuncios acompañado en Valparaíso y a distancia por miembros de un gabinete, principalmente del comité político, que ya no cuentan con el respaldo de diversos sectores oficialistas. Debemos ser muy respetuosos y mientras contemos con la confianza del presidente de la República, vamos a seguir como estamos hoy, haciendo nuestro trabajo en función de las tareas y responsabilidades encomendadas por el presidente de la República. Pero las dudas se mantienen. ¿Será el mismo gabinete el que lo acompañe en la próxima cuenta pública? La pregunta surgió este domingo y así respondió el mandatario. Respecto del gabinete, todos los ministros están trabajando con un grado de compromiso y de entrega que yo aprecio y valoro y agradezco. Muchas gracias. Respaldo o no, lo cierto es que hace semanas que Chile Vamos se encuentra dividido y el proyecto del 10% de retiro de fondos de las AFP no hizo más que profundizar el quiebre. Entre críticas y mea culpas, algunos han sostenido que parte del problema es la conducción del comité político que no ha sabido manejar a la coalición. Que se justifica un cambio y también creo que se justifica pensar en una nueva estrategia, dejando atrás lo que ha ocurrido, es algo que yo entiendo debiera quedar resuelto. No sé, en los próximos días, en todo caso antes del día viernes. Opinión respaldada por el dirigente histórico de RN, Carlos Larraín, quien propuso al propio Alamán para que desde la cartera de Interior pueda contrarrestar algunas decisiones presidenciales. En cambio, el timonel del partido, Mario Desbordes, es partidario de trabajar con el equipo actual. De las experiencias duras se aprende, dijo. Los demás presidentes de Chile Vamos no se refirieron al tema. De todas formas, las opiniones son diversas. Lo que ha faltado gestión política, que el gobierno no puede llegar a destiempo en la tramitación de los proyectos de ley en el Parlamento. El ministro del Interior y el ministro secretario general de la Presidencia. ¿Se merecen una oportunidad? El llamado que hacemos básicamente es asumir los roles correspondientes. Pero el presidente y su gobierno tienen que tener un cambio de actitud. Tras el golpe en el Congreso, la semana pasada el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dijo que había que dar vuelta a la página y generar un nuevo trato en la coalición, pero poco se ha hablado de esta nueva etapa. Según CADEM, la aprobación del presidente Piñera bajó 15 puntos en las últimas 4 semanas, llegando a un 12% de respaldo. Un panorama complejo para el Ejecutivo. Quizá lo que debiera hacer es volver a su tradicional moderación. Sacar del gobierno a toda la derecha dura y llevar al equipo político a personas moderadas. Por ejemplo,
ministro del Interior, Mario Desbordes. Les queda 1 año y medio que yo espero que usen para ponerse en el zapato de las familias, abrir la billetera fiscal y darnos garantías de un proceso constituyente y electoral que nos permita hacernos cargo en serio de los cambios y de las certezas que la gente necesita. Sobre cambios en el gabinete aún no hay certezas. La respuesta que se reitera es que esa es una facultad del presidente Piñera. El presidente ayer fue bastante claro que él valora y está agradecido del trabajo de sus ministros. Por lo tanto, esa es la palabra que hoy día está sobre la mesa y es lo que nosotros vamos a seguir transmitiendo. El 4 de junio debutó el actual comité político. Aún no se cumplen 2 meses de gestión y las peticiones por un cambio se mantienen. Nuevo trato que provoca una duda. ¿Se materializará con un cambio de actitud o con nuevos rostros que busquen solución al complejo momento de Chile Vamos? Y una nueva controversia genera el límite a la reelección. Y es que desde el gobierno aseguran que alcaldes podrían repostularse a pesar de haber cumplido sus periodos. Esto siempre y cuando se cambien de territorio. Esta interpretación generó distintas posturas en el mundo político. Fue el 3 de junio cuando la Cámara de Diputados despachó a ley el límite a la reelección de las autoridades, normativa que establece que los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en su cargo por un periodo y los diputados, concejales, consejeros regionales y alcaldes hasta por 2 consecutivos. La polémica tras esto se encendió. Nos cambiaron las reglas del juego, aseguraron los jefes comunales, que hoy se aferran a una interpretación que los dejaría competir siempre y cuando lo hagan en otro territorio. Efectivamente existe una discusión y una interpretación de que si bien los alcaldes van a tener un límite de la reelección, podría haber un espacio para que estos pudiesen postular por otra comuna distinta a la cual hoy día ejercen su cargo edilicio. Es decir, si un alcalde postula en otro territorio y triunfa, podría seguir ejerciendo como jefe comunal. La polémica ley, que generó controversias en Chile Vamos, determinó que 96 alcaldes no puedan competir en las próximas elecciones. Lo único que piden los alcaldes en todo Chile es que las reglas estén claras, vale decir que el rayado de cancha sea claro, que sea inamovible y no como ocurrió con la ley de la reelección, que en algún momento era una interpretación, después se cambió. Esta es una definición que le corresponde al CERVEL y por lo tanto nosotros pediremos su pronunciamiento de una manera formal. Una nueva interpretación de la reforma que provocó debate. Para muchos, la actual legislación dejó varios vacíos. Esta interpretación que se ha planteado de que un alcalde o un concejal se podría cambiar de comuna, yo tiendo a compartirla, creo que efectivamente lo podrían hacer. La perspectiva del Ejecutivo efectivamente es una posibilidad a partir de la interpretación que entrega la ley. Algunos promoviendo la interpretación, otros desechándola de plano. La ley es clara, aseguran ellos, y los alcaldes deben buscar otros cargos o funciones si quieren mantenerse en el servicio público. Que el postulado, que la limitación se aplica al cargo, con independencia de la circunscripción, distrito o territorio en que éste se ejerce. Creo que lo que nosotros discutimos y analizamos fue claro, en el sentido que era el cargo, el ejercicio de un determinado cargo, no importaba dónde. Tema por el que la Comisión de Constitución del Senado decidió oficiar al gobierno y al CERVEL para esclarecer este punto. Controversia que para algunos legisladores se resolvería solo con una nueva ley que termine con las interpretaciones y establezca claramente si los alcaldes pueden competir o no en un nuevo territorio. Y crecen las manifestaciones raciales en Portland, Estados Unidos, donde se han sostenido durante casi ya 2 meses. Lo llamativo es que esta ciudad está entre las que tienen mayor cantidad de población blanca en el país y son ellos quienes están saliendo a pedir justicia por los afroamericanos. 60 noches seguidas han permanecido los manifestantes de Portland protestando en contra de la brutalidad policial y respaldando el movimiento racial de Estados Unidos. Bajo el lema "Esto no es un motín, es una revolución", miles de jóvenes, en su gran mayoría blancos, han salido a desafiar a las autoridades federales enviadas desde Washington para controlar las protestas. Me han disparado múltiples veces con gas pimienta, incluso cuando estamos en calles más alejadas del centro nos siguen disparando. La particularidad de estas protestas es que entre las 35 ciudades de Estados Unidos con poblaciones de más de medio millón de habitantes, Portland es la que tiene más blancos y son ellos quienes están tomando las banderas de la lucha en contra de la desigualdad racial.
La cantidad de blancos obedece a la brutal segregación que se vivió en el estado de Oregón durante el siglo XIX, ya que la legislatura estaba dominada por miembros del Ku Klux Klan en este estado a principios del siglo XX. 100 años después, las condiciones para los afroamericanos en Portland continúan siendo precarias. Su sueldo es incluso la mitad de una persona blanca y el nivel de brutalidad policial es mucho más alto contra ellos. Sin embargo, la participación de jóvenes blancos ha sido tomada por muchos activistas afroamericanos como un indicativo de que algo está cambiando. Para nosotros es maravilloso poder, las fuerzas se han unido, hay una sola voz, hay una indignación, pero a la misma vez hay una sensibilidad de cansancio del sistema actual. La tensión en Portland ha llegado a tal punto que su alcalde, Ted Wheeler, quien ha respaldado las protestas en una manifestación en la que incluso recibió gases lacrimógenos, ha calificado esto como una auténtica guerra urbana. Sin embargo, su presencia indignó a algunos manifestantes. Es un hombre rico y privilegiado que no tiene idea de lo que pasa. Estamos con personas sin hogar, con afroamericanos, con comunidades indígenas que durante mucho tiempo no han tenido voz. Durante las manifestaciones en la ciudad se ha establecido incluso un cordón de madres alrededor de los manifestantes para protegerlos de la violencia de los agentes federales. Sus acciones son aterradoras y nosotros como democracia tenemos que defendernos. Tengo 60 años y probablemente no debería estar aquí, pero esto es inaceptable. Los niveles de violencia se han disparado con ataques a las instituciones y las manifestaciones se han extendido a varias ciudades nuevamente. Incluso se han registrado tiroteos como el de Austin, Texas. Pero Portland tiene un historial importante de manifestaciones como la que realizó cuando Donald Trump llegó al poder en el 2016, algo que podría intensificarse a menos de 100 días para las elecciones presidenciales. Es muy difícil en un país que va a tener en 3 meses más una elección, que este tipo de grupos radicales que se han enfrentado otras veces en Portland y en otras ciudades por mucho tiempo, que estas situaciones influyen en la elección y las reacciones a veces son un poquitito más emocionales que racionales. Mientras las protestas raciales resurgen en ciudades como Seattle, en Portland el movimiento de jóvenes mayoritariamente blancos ha sostenido durante 2 meses la mayor concentración para dejar claro que las vidas negras importan. Y a pocos días de que comience en Chile el primer ensayo clínico de una vacuna contra el coronavirus, conocimos algunos detalles de este proceso. ¿Quién va a poder participar? ¿Cuáles son los riesgos? Estas son algunas de las preguntas que le hicimos a los expertos que van a liderar este hito en la historia científica del país. Mire. Ricardo lo recuerda como si hubiera sido ayer. Este joven osornino participó en los ensayos de una vacuna, pero el año 2008. En ese tiempo, científicos chilenos estaban formulando un arma contra la enfermedad meningocócica. Fue una experiencia nueva. No tuve mayores inconvenientes ni molestias, salvo un pequeño dolor en el brazo en las aplicaciones. Y es que no fue una, sino que al menos 10 dosis las que Ricardo recibió. Su temprano interés por la ciencia lo empujó a participar de este ensayo clínico con apenas 15 años. Más que miedo, un poco nervioso porque no había participado en un estudio de este tipo, pero la verdad que después de la primera o segunda aplicación ya se volvió algo más normal o rutinario. Al final todo resultó bien. Su historia cobra actualidad si consideramos que en aproximadamente 3 semanas más, miles de chilenos y chilenas van a participar en esto, en los ensayos clínicos de la primera vacuna candidata contra el coronavirus que se va a probar en nuestro país. Un proceso que genera muchas inquietudes. Personas sanas, mayores de 18 años de diferentes puntos del país. Todo lo demás que usted haya escuchado se trata de rumores. Actualmente está en proceso el diseño de este estudio y en ese diseño es donde se determinan prácticamente las condiciones que pueden tener las personas que pueden participar. Que los chilenos seremos conejillos de indias, que China quiere probar primero la vacuna en nuestra población para evitar el peligro. La verdad es que la CoronaVac ya pasó los filtros de seguridad en el gigante asiático. Aún así, en cualquier estudio clínico existen riesgos que generalmente tienen que ser leves. Esos riesgos tienen que estar
indicados. El voluntario debe conocerlos previamente. Todos los estudios clínicos que incluyen a personas tienen que incluir seguros que cubran potenciales efectos en la salud de las personas. ¿Cuánto tiempo dura esa cobertura? Eso es variable, pero normalmente tiene que, por lo menos todo el seguimiento que tiene incorporado el estudio, y muchas veces 1 o 2 años más, según, es muy variable. La preparación del estudio, de la importación del material, de los insumos que se van a requerir, la ejecución que se va a realizar, el almacenamiento, el transporte, una serie de factores muy importantes. Y en base a eso nosotros ya hemos estimado que el estudio es del orden de 5.000 millones de pesos. Esperaríamos mediados de agosto que pudiésemos tener ya novedades con respecto a las aprobaciones. Aprobaciones por parte de un comité de ética y también del ISP. Recién entonces comenzará el ensayo. Chile sería así el 4º país del continente que se sumaría a estos estudios. Proceso en el que Estados Unidos hizo noticia porque este lunes comenzó a probar la vacuna de Moderna, una nueva tecnología que también está generando amplias expectativas en medio de la pandemia. ¿Y por qué parques y plazas se preparan para recibir, ojalá de a poco, la visita de los vecinos de las 7 comunas de la región metropolitana que pasan a etapa de transición a partir de este martes en la madrugada? El transporte público también se está preparando para este aumento. Incrementarán la flota de buses y además se van a sumar estaciones de metro que estaban cerradas desde el estallido social. Todo lo que tiene que saber para esta reapertura lo vemos en el siguiente informe. Serán 7 comunas de la región metropolitana que avanzan un paso en el desconfinamiento, etapa de transición que significa que, por ejemplo, para ir a comprar insumos básicos no necesitará pedir permiso en comisaría virtual. Sí puede realizar actividad física en lugares abiertos o ir a trabajar, pero siempre dentro de la misma comuna en transición, etapa que rige de lunes a viernes, fin de semana y festivos. La cuarentena vuelve. Es decir, si hay una semana que además de tener un fin de semana tiene un día festivo, va a tener solamente un permiso por esa semana. Las plazas y parques de estas comunas además podrán recibir público, pero hay protocolos que cumplir. Así como el Parque Araucano, el Maguida en La Reina se está preparando para la llegada, ojalá paulatina, de visitantes. Estamos ansiosos de partir del paso 2, ya que el parque hoy día necesita de la parte económica y el sustento de que las personas nos traen y la felicidad que también le traen a este parque. Yo creo que algo sano poder venir a visitar plazas y parques. Yo creo que nos están dando como una oportunidad, pero bueno, está en nosotros tener conciencia y tomar los recaudos. Y hay un protocolo que seguir, la mascarilla en todo momento, una distancia física de 1 metro entre las personas y de 5 entre grupos. Los parques no podrán estar a plena capacidad. Básicamente va a corresponder al 50% del aforo habitual. En cada uno de estos parques urbanos y plazas va a haber señalética, y eso es algo que se establece en este protocolo. Lo que sí creo que hay que cerrar absolutamente el tema de los juegos. No con esa sola una cosita plástica que hay, sino que no sé, con un perímetro, que no puedan meterse los niños para allá. Visto desde el aire parece un juego de mesa. Y tal como esa analogía, aquí en tierra habrá que respetar los turnos y poner ojo a cada movimiento. Si bien lo esencial será respetar las normas de distanciamiento físico, la demarcación y la señalética también cumplirán un rol importante en esta nueva forma de transitar en pandemia. Hemos identificado 1000 paradas, que son aquellas donde se aglomeran más personas, que son las de combinación más importantes, y sobre ellas vamos a tomar distintas medidas. Pero no me siento seguro, porque de repente se te sienta ahí uno al lado del otro. La gente se va a volver loca, va a comenzar a salir y va a haber demasiada gente. Aparte de la sanitización respectiva, la idea de la autoridad es disminuir los tiempos de espera y distribuir los flujos de pasajeros para evitar aglomeraciones. Aproximadamente el aumento de oferta va a ser de un 5%, lo cual son entre 200 y 250 buses. Hoy, sobre todo, se notó más gente que lo normal. Yo no sé qué va a pasar mañana. Ojalá que la respeten, pues, porque si no vamos a volver atrás de nuevo. Más buses en circulación, pero también más estaciones del Metro de Santiago en funcionamiento.
San Pablo y Neptuno reabrieron sus puertas, lo que harán también otras 4 estaciones de la línea 5 a partir de este martes. Con estas ya completamos 124 estaciones de la 136, un 91% de nuestra red. Ya recorremos la red de punta a punta y muy importante, llegamos a Maipú. El temor al contagio en el transporte público disparó la venta de bicicletas en otros puntos del planeta, registrando alzas en la demanda de hasta un 5.000%. ¿Pasará el mismo fenómeno en Chile? Es mejor usar ahorita la bici, pues, por la salud también de uno. Cuenta regresiva para una etapa de transición que se observaba con cautela por el Consejo Asesor COVID-19. Hemos sido más cautelosos y pensábamos más bien que había que tratar de tener toda la infraestructura de la capital como una sola población que se mueve de un lado para otro. O sea, ¿no es una medida respaldada por el Consejo Asesor? No la aconsejamos nosotros. Nosotros escuchamos a todos los expertos, jamás nos hemos negado a escuchar a nadie. Somos un ministerio abierto al diálogo y a escuchar diferentes opiniones. Levantar la región metropolitana completa en forma simultánea nos parece que es bastante más, puede ser mucho más riesgoso porque podemos tener brotes simultáneos. Lo cierto es que el virus sigue presente. Más de 13.000 personas han fallecido en Chile, considerando los casos asociados al COVID-19. De esos 13.000, 9.187 son casos confirmados. Una patología que ha cobrado más víctimas que, por ejemplo, el total de fallecidos por accidentes de tránsito en 2019. Este martes, 1.100.000 habitantes podrán salir libremente a la calle. Muchos sueñan con, por ejemplo, volver a ver a los familiares, ir al trabajo o simplemente romper con la rutina doméstica. Pero hay quienes están sufriendo el llamado síndrome de la cabaña. ¿Qué es eso? Bueno, hablamos con expertos que nos cuentan de esta fobia y nos dan consejos de cómo enfrentar el retorno a la normalidad, pero de manera segura. Mire. Los mayores de 75 años llevan la delantera y sacaron 3 días de ventaja. Solos o acompañados fueron los primeros en salir a la calle tras 130 días de encierro. Quedaron tan entusiasmados con esto de mover sus piernas y mirar a su alrededor que hoy quisieron repetir esta experiencia de encontrarse con la ciudad. Parecía la Carmela el sábado, cuando viene llegando de la región a Santiago con la boca abierta. El sábado como que, ay, los árboles. Caminé 18 cuadras. En las próximas horas será el turno del resto. 1.100.000 personas podrán salir sin un permiso. Algunos están felices de dar este primer paso. Les preguntamos qué van a hacer. Ir a chutear a las canchas. ¿Vos sabés, el martes vamos a ir? Andar en bicicleta y tratar de subir cerro. Pero hay otros que tienen aprensiones y saldrán solo si es necesario. Las razones son varias. Hay muchos que nos están cuidando, sobre todo la juventud. Ellos creen que es un juego, pero esto, ¿cuánta gente nos ha muerto? Tengo mucho susto a la irresponsabilidad de la gente y que se creen todopoderosos. Tanta gente tonta que anda con la mascarilla en la barbilla. Una encuesta realizada en 26 países de todo el mundo a más de 20.000 personas reveló que un 62% tiene temor a contagiarse del coronavirus. Muchos de los que andan en la calle lo hacen por obligación o porque es estrictamente necesario y se siguen cuidando. Yo estoy obligado a salir porque tengo que trabajar. Yo tengo hartos nietos, pero no puedo ir a verlos porque mis hijos dicen no. Dentro de este grupo que va a poder salir, hay quienes que ni por nada del mundo se atreven a poner un pie afuera de su casa. Siento que tengo ese miedo como internado ya en mí, me da mucho susto salir. Ese temor de dejar la casa tiene un nombre, se denomina síndrome de la cabaña, miedo o ansiedad ante la sola idea de salir de la zona segura. Finalmente, el estar en cierto lugar con determinadas características donde uno tiende a tener la sensación de que controla todas las variables, le entrega una experiencia de contención y finalmente que es una experiencia como de apego, o sea, de contención emocional y regulación fisiológica incluso en el contacto con esta experiencia de contención. Obviamente el ir abriendo eso o ir de alguna forma enfrentándose a ciertas incertidumbres de lo que ocurra afuera implica un desafío para muchas personas.
Por eso la recomendación es un retorno gradual, porque además nuestro cuerpo no está acostumbrado a moverse ni tampoco a usar mascarilla por largas horas, y con el coronavirus circulando, su uso es vital e indispensable para evitar el contagio. Usar mascarilla siempre. Lavarse las manos apenas haya tenido contacto con alguna superficie, como por ejemplo si ando en micro, metro, una superficie como una manilla, llevar mi alcohol gel en el bolsillo o en la cartera a las mujeres y lavarse después de haber tenido esa exposición. Pero lo más importante, mantener la distancia social con personas que no sean de nuestro núcleo familiar directo. Especial cuidado hay que tener con los niños, por ahora es mejor dejarlos en casa. Bueno, y justamente queremos monitorear el avance del COVID con el doctor Sebastián Ugarte, el jefe de la unidad de pacientes críticos de la Clínica Indici. Nos acompaña como cada lunes. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, un agrado, Carolina. A ver, lo veíamos recién, este síndrome de la cabaña, doctor, que lleva a que mucha gente diga, bueno, a ver, pero ¿tienen una solución para todo esto? ¿Por qué ahora entonces va a ser más posible salir que lo que era antes? Hay 2 estudios británicos publicados durante esta jornada que hablan de que el uso de la mascarilla puede llevar a dar esta falsa sensación de seguridad. ¿Qué tanto lo ve usted así o no? Estos estudios dicen que no, que efectivamente el uso de mascarilla lleva a que la gente se siga lavando las manos igual, contrario a lo que había dicho la OMS en marzo. No, la verdad es que una de las medidas que ha demostrado ser eficaz en prevenir un contagio en la comunidad es el uso de la mascarilla. Y por otro lado, el síndrome de la cabaña, este síndrome en que uno se acostumbra a estar encerrado, que fue descrito hace bastante tiempo entre los buscadores de oro en Estados Unidos, que después les costaba volver a la civilización, tiende a ir pasando con los días. Al principio uno se siente más cómodo en este claustro protegido que es su propia casa y que aumenta y es más severo cuando uno hace este encierro en solitario o cuando uno tiene algún tipo de patología previa, ansiedad, angustia preexistente al periodo de encierro. Claro, que lo puede llevar a sentirse más seguro. Doctor, ahora una de las personas que entrevistábamos en la nota, Verónica Moscoso, decía, claro, pero aquellos que utilizan la mascarilla en la barbilla, recordemos nuevamente cuál es el correcto uso de la mascarilla y por cuánto tiempo ahora que vamos a poder salir. No solamente van a ser 1 hora o 2 horas de hacer un trámite y volver. La mascarilla tiene varias precauciones. Resulta que con frecuencia cuando respiramos, el aire fuga de la mascarilla hacia los lados o hacia abajo. Si nosotros ese aire tiñera de color, los bordes de nuestra cara o el cuello deberían quedar marcados. Si desplazamos la mascarilla hacia el cuello o hacia un lado y la volvemos a colocar en su sitio, por lo tanto, volverá contaminado. La idea es que si uno se saca la mascarilla, no toca la superficie anterior y la aleja del cuerpo, y de manera de evitar que se contamine con otras partes. En general, las mascarillas hechas de tela sirven mientras no se humedezcan. Un consejo práctico para todos en su casa es tener 4 mascarillas. Una en el lavado, una secándose, planchándose y 2 para cambiarse durante la jornada laboral. Doctor, veíamos también esta reapertura de parques y plazas, algo que mucha gente ha echado de menos, sobre todo los niños, pero claro, el mobiliario no debería utilizarse. ¿Qué tan posible es poder respetarlo? ¿Cuáles son los resguardos que debe tener la gente? La verdad es que lo que cambia un poco en esta etapa es que la compulsión externa para que nos mantengamos encerrados disminuye y debe primar la voluntad propia en respetar ciertas normas y nuestra adhesión a las normas. En parques y plazas estamos al aire libre, hay circulación de masas de aire y por lo tanto la posibilidad de contaminación es menor, siempre que no se hagan aglomeraciones de personas. Entonces los aforos de público en los parques cerrados tienen que estar claramente definidos. La cantidad de gente que puede estar en una plaza claramente definido. El mobiliario de plástico, metal u otras superficies lisas tiende a conservar los virus y los lugares de juego de los niños conservan virus y además aglomeran niños, por lo tanto está prohibido. Lo que sí podemos es caminar manteniendo distancias sociales con otra gente e incluso
a hacer algo de deporte como trotar, pero siempre aumentando la distancia. ¿A cuánto? A 10 metros si es que estamos trotando. Y nos vamos a cruzar con otras personas. Hablaba el ministro Wart hoy durante la jornada aquí en el canal y decía 50% de aforo a plazas y parques. ¿Le parece suficiente? La verdad es que depende cómo se defina el 100%. Yeah. Pero en realidad tiene que ser muy cuidadoso, extremar un poquitito las medidas, de modo a asegurar que miembros de una familia puedan estar cerca, pero nunca a menos de 5 metros de otro grupo familiar. Doctor, cuando pensamos en que hay gente que va a volver a salir a trabajar después de que mucho tiempo no lo ha hecho, pensemos en aquellos que tienen que tomar el transporte público, donde van a ir sentados al lado de otras personas, sobre todo en las horas de más alto flujo. Ya veíamos las medidas que se han hecho, el trazado que hay en veredas, pero no solamente eso. Cuando se llega a una oficina, al final del día está en un espacio cerrado. Muchas veces la gente permanece ahí, en claustro nuevamente, durante mínimo 8 horas, donde no solamente comparte la hora de almuerzo, donde no solamente comparte el ir a hacerse un café. ¿Cuáles son las precauciones que se deben tomar? Algunas de las precauciones claves son el lavado de manos frecuente. ¿Cuánto es frecuente? Por lo menos 10 veces al día. Si uno se lava las manos 10 veces al día, sea con agua o jabón o con alcohol que uno puede llevar en su bolsillo o en su cartera, parece razonable. Uso de mascarilla, y el momento más peligroso en la oficina, curiosamente, no es el momento del trabajo en la oficina, sino el momento del café o el momento del cigarrito. El momento en que la gente se saca la mascarilla para ingerir el café, conversa y a veces no se mantiene la distancia física. Peor aún en el momento del cigarrillo, donde tendemos a socializar. Curiosamente es ahí donde se produce mayor cantidad de contagio. Y peor aún, no en el momento de la máxima epidemia, sino en el momento de disminución, que nos confiamos y relajamos en las medidas. Doctor, y finalmente tenemos varias vacunas que están en esta fase 3, en las cuales incluso desde Estados Unidos se ha dicho que podría ser antes de noviembre que se tenga ya la aprobación final de que esta vacuna genera la inmunidad. ¿Cuándo cree usted que esto podría estar, si efectivamente esa o alguna de las otras logra tener los buenos resultados que se esperan? La verdad es que tener una vacuna disponible para marzo del próximo año sería una proeza científica que rompería todos los plazos en los que se han hecho vacunas anteriores. Y esperamos que responda también la pregunta: ¿qué tan efectiva va a ser la inmunidad y por cuánto tiempo va a entregar la inmunidad? Las dos incógnitas que aún debemos responder. Bueno, doctor, vamos a seguir entonces invitándolo para ver si logramos tener esa respuesta. Muchísimas gracias, doctor Ugarte. No, muchas gracias. Que esté muy bien, buenas noches. Mientras unas salen, otras entran, y es el alza sostenida en los nuevos contagios que hizo que comunas como Coquimbo, La Serena y Puerto Montt retrocedieran según el plan paso a paso y se decretó cuarentena. Tras el anuncio hubo largas filas en supermercados, una medida que entra en vigencia a partir de este miércoles a las 22 horas. Imágenes que se repiten en el norte chico y también en la región de los lagos, y es que mientras comunas avanzan hacia el desconfinamiento, otras recién iniciarán la cuarentena obligatoria. A partir del día miércoles 29 de julio a las 22 horas para las comunas de Coquimbo, La Serena y Puerto Montt. Así respondieron en La Serena y Coquimbo, en una región que bordea los 6.000 contagios. Considero que es harto tarde la medida que ha tomado las autoridades. Aparte que para acá vienen muchos a vacacionar y se ha prestado para que haya harta gente en las calles. El promedio de ambas comunas son 706 casos activos, la incidencia 735 casos por 100.000 habitantes y una de las ocupaciones de camas críticas más altas del país. Era absolutamente necesario. El Colegio Médico también nos respaldó en esta solicitud y valoramos la decisión que ha tomado el gobierno en términos de dar un primer paso con Coquimbo y La Serena. 1.500 kilómetros al sur, Puerto Montt lidera los casos en la región de los lagos, que supera los 3.500 contagiados. La capital regional presenta 410 casos activos, 544,5 contagiados por 100.000 habitantes y una ocupación de camas críticas del 63%. Se veía venir, sí, lo estábamos esperando, en realidad lamentable en todo caso. La verdad no pensábamos que venía cuarentena, pero se estaba pidiendo hace rato. Debió haber sido mucho antes, porque encuentro que
lo más importante es prevenir las cosas antes de que ya empiecen a explotar. Tranquilo por un lado, pero preocupado por el otro porque las cuarentenas son muy duras. Pero también aquí hay una responsabilidad de la ciudadanía. Eran las últimas horas sin confinamiento y había que aprovecharlas. Así la capital de Atacama vivió las horas previas a la cuarentena que parte este lunes a las 22 horas. No me acordé que me faltaban pastillas para la presión, remedio para la presión. La distancia debería ser un poquito más, unos 2 metros más o menos. Nos sale en la página de la comisaría virtual. Copiapó, con 310 casos activos, 772 contagios por cada 100.000 habitantes y una ocupación de camas críticas que llegó al 73%. Vamos a comenzar también con las fiscalizaciones de las autoridades policiales y militares para resguardar el cumplimiento de esta disposición sanitaria. Paso a paso que en el norte chico y en la región de los lagos, esta vez fue en retroceso. 4 comunas que recién inician la cuarentena y que dejarán en conjunto a casi 1 millón de personas confinadas, al menos por las próximas 2 semanas. El Reino Unido le dio un duro golpe al turismo de España al sacarlo de la lista de naciones seguras para viajar y aplicar sin previo aviso una cuarentena obligatoria a quienes regresen al país desde la península ibérica. El gobierno español está luchando ahora para que se excluyan sus zonas insulares, temiendo una debacle en su economía. Durante el fin de semana, cientos de turistas ingleses que regresaban desde España fueron sorprendidos con las nuevas medidas tomadas por el Reino Unido. Se trata de una cuarentena obligatoria de 14 días o una multa de hasta 1.000 libras, cerca de 1 millón de pesos chilenos, para aquellos ciudadanos que no la respeten tras ingresar al país. Muchos turistas reclaman porque la medida fue implementada de un día a otro. Entiendo por qué lo hicieron. Creo que es muy importante detener la propagación, pero es realmente molesto que no haya habido absolutamente ninguna advertencia. Hay muchas personas que han sido dejadas vagando. Pareciera que el gobierno no está actuando responsablemente. El problema para los ciudadanos del Reino Unido que visiten España no es que esté prohibido ir, es la cuarentena obligatoria que deben realizar al regreso, lo que les significa una potencial pérdida de días laborales, ya que no todos cuentan con la posibilidad de teletrabajar. El Reino Unido es también uno de los países europeos más golpeados por la pandemia, con 300.000 casos y 46.000 muertos, y el gobierno dice estar buscando evitar nuevos rebrotes. Tenemos que tener las tasas bajo constante revisión, y si vemos una situación como la de España, el gobierno va a tener que tomar acciones. Se mostró un gran salto de casos en el territorio español, que fue posteriormente revisado en la tarde de ayer y tomamos una decisión de la manera más rápida posible, y no podemos pedir perdón por eso. Desde España aseguran que sus rebrotes están ocurriendo en zonas específicas como Cataluña, Lleida y Zaragoza, pero que están controlados. Por lo que afirman que las medidas tomadas por el gobierno británico son exageradas y afectan el turismo en lugares como las Islas Baleares y Canarias, que atraen a miles de visitantes cada verano. Bueno, España es un país seguro para el turismo, como en otros países europeos. España tiene rebrotes, esto no es inusual. Lo más importante es que España está haciendo un gran esfuerzo para controlar estos rebrotes. Según cifras oficiales, ese sector turístico de España perdió 43.000 millones de euros entre marzo y junio. Esa industria esperaba salvarse del desastre con los visitantes británicos. Una esperanza que por ahora se está desvaneciendo. Y durante estos meses en cuarentena han sido varios los cultos religiosos que han causado polémica por su realización y la cantidad de asistentes. Este domingo en el Bosque fueron detenidas 2 personas luego que la Policía de Investigaciones encontrara a más de 80 participando de un culto evangélico. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Nos juntamos de nuevo para celebrar esta Eucaristía y los invito a que, a pesar de la distancia física que está obligada por este tiempo de pandemia, podamos realmente participar en esta misa. Es la forma que encontró el padre Guillermo Rosas para realizar sus misas durante estos últimos meses. Es que debido a las cuarentenas y sus restricciones, hoy resulta prácticamente imposible realizar un culto de manera presencial. Todos los cristianos debiéramos ser los primeros en ser obedientes con las normas civiles.
porque nosotros no vivimos fuera del mundo, vivimos dentro del mundo y tenemos el deber de respetar. Pero son varios los que han hecho caso omiso a las restricciones sanitarias de la autoridad. Durante estos meses hemos sido testigos de varios cultos de distintas religiones que han cuestionado las normas que rigen en pandemia. El pastor celebró un culto con unas 30 personas. Lo hizo aquí, en esta pequeña iglesia evangélica, sin saber que era positivo en COVID-19. Se besaban, se abrazaban y se despedían de abrazos y de besos. El día viernes fue eso y yo lo vi. Confesionarios al aire libre. También hubo espacio para recibir la comunión. Y si había que hincarse en plena vereda, se hacía. Uno de los últimos episodios ocurrió la tarde de este domingo cuando, tras denuncias de vecinos, la PDI llegó hasta este centro religioso en la comuna del Bosque. Se pudo verificar en el lugar la presencia de más de 80 personas en su interior, incumpliendo y vulnerando todas las medidas y las disposiciones y cuarentenas dispuestas por la autoridad sanitaria. La gente de repente cree que hay música y hay culto todos los días, no es así, pues se coloca la música. En la mañana se ora, a la 1 de la tarde también se ora y en la tarde también se ora. Digamos todos los días del año se ora. Durante la tarde de este lunes logramos conversar con los encargados de este centro, donde habitan personas que estaban en situación de calle, también jóvenes y adultos que buscan rehabilitarse de la adicción a las drogas. Actualmente aquí vivirían cerca de 50 personas. En este momento vamos a ingresar a esta casa de acogida donde hay varias denuncias respecto de que estaría funcionando un culto religioso. Permiso. Al interior del lugar es posible apreciar a varias personas que aseguran vivir en esta casa. Dicen que oran a diario. Lo que ocurrió durante la tarde del domingo es que en la oración no solo participaron ellos, sino también sus familiares, quienes habrían ido de visita. Más de 70 personas se habrían congregado en este lugar. La distancia física usted la está viendo en este momento. La verdad es que no siempre ha sido así, no podemos mentir, no siempre ha sido así. Pero lo esforzamos por eso, porque hay días especiales en donde viene la familia de los hermanos que están acá. Mire, reconocemos que hubo un error, quizás por la gente que vino ese día a la visita, ¿verdad? A verle por las 3 horas que ellos tienen el permiso regular que se les pidió. ¿Qué medida van a tomar en ese momento? No, de este medida ya se va a restringir un poquito lo que es la visita. Si bien la capital avanza hacia medidas de desconfinamiento, lo cierto es que hasta hoy el Bosque permanece en fase de cuarentena y no existe un permiso temporal que permita acudir a cultos religiosos. Lo preocupante además en este caso es que al menos una de las personas que habría participado del evento era positivo a COVID-19. Estuvimos contagiados, estuvimos en cuarentena. Había 45 personas contagiadas. Y ni una, y le puedo traer los papeles, ni una se enfermó, ni una cayó a la cama, ninguna, y ninguna fue al hospital. Dicen que hicieron cuarentena y que esta persona estaba aislada. Aún así, la tarde de ayer fueron detenidos 2 encargados de este culto. Se instruyó que tanto la persona contagiada como 9 contactos directos sean ingresados a una residencia sanitaria. Asimismo, la Fiscalía Sur iniciará una investigación penal por el delito sanitario contra todos quienes asistieron a la actividad religiosa. No tenga ninguna duda que si es que efectivamente hay un incumplimiento grave y doloso de la norma sanitaria, bueno, el Ministerio del Interior se va a hacer parte a través de una acción penal. Somos una sociedad y en esa sociedad deben conjugarse nuestros derechos y nuestras libertades, pero no podemos sacrificar un determinado derecho y libertad tan importante como la reunión, obviamente en pro de combatir la pandemia. Hay formas como lo podemos hacer. Dicen estar dispuestos a disminuir el aforo de quienes participan en sus cultos y realizarlos en más días a lo largo de la semana. Los 2 detenidos el domingo en el Bosque fueron formalizados esta tarde y quedaron con prisión preventiva. Además, el tribunal decretó 100 días para investigar qué ocurrió en este evento religioso. Acepta, Padre, estos dones. En su parroquia en la comuna de Providencia, el padre Guillermo continúa su misa esperando que cuando todo esto pase, los cultos puedan volver a la normalidad. Por mientras seguirá oficiando en línea, lejos del COVID y conectado con los feligreses. Por Cristo nuestro Señor. Con mucho asombro, un grupo de pescadores de Iloca, en la región del Maule, logró grabar una familia de las denominadas orcas asesinas. Los ejemplares incluso se acercaron al bote y estuvieron a solo centímetros de ellos. Mira el macho, es el inmenso capacho. El avistamiento de aves en el cielo era indicador de que algo pasaba en ese punto y al acercarse la sorpresa fue enorme.
Aquí en el acuario más grande del mundo. ¡Liberen a Willy! ¡Ahí está, Willy! 3 orcas frente a los ojos incrédulos de estos pescadores de la caleta Duao en el Maule. Ahora viene el macho, va a ser. ¡Qué maravilla! ¡Uy, uy, uy! Estaban apenas a 1 kilómetro de la costa recolectando jaivas cuando aparecieron las llamadas orcas asesinas, que en la práctica no se mostraron para nada de violentas, sino más bien todo lo contrario. Y de ahí después se acercaba a la grande y le volvía a hacer lo mismo, lo tiraba para arriba y le pegaba con la cola, pero estuvieron mucho rato. Pero esto de ese día es que ese día fue algo especial, el mar estaba pero como un río. Unos 20 minutos duró el inédito encuentro para estos pescadores que, a la orilla de su bote, ya en tierra firme, dan cuenta del tamaño. La más grande podría medir unos 12 metros. Creen que era el macho, quien estaba acompañado de una hembra y su cría. ¡Willy! Pasó por 2 metros del bote. Oh, esa es la cría. Fue maravilloso, era como estar filmando y pasarle como darle un juguete a un niño chico, la emoción. Conocidas por su inteligencia y estrategia para cazar focas y otros animales, estas orcas se dejaron fotografiar en paz. Nunca sentí miedo y se viene siempre no a la ballena asesina, sino que a mí, al Willy, a la película tan famosa. Cazando no andaban, pero andaban, yo creo que vinieron de paseo porque el mar está tan bonito ese día. Está tan que sacaron a su cría a conocer acá a los seres humanos, yo creo, no sé. Es más frecuente ver orcas frente a las costas chilenas, ahora aún más asociado a la pandemia y a la disminución de la actividad pesquera. Y eso ha hecho que se vean delfines más cerca de la costa, no solo acá, en otras partes, Quintero, ¿no es cierto?, Concón, y más al norte también. Y cuando hay mucha actividad pesquera, estos animales también huyen, digamos. Amistoso encuentro entre orcas salvajes y pescadores del Maule que ni en sus mejores sueños se imaginaron vivir algo así y poder contarlo. Y hace un año fue brutalmente asesinado Tomás Ignacio Olea, un joven scout que recibió más de 300 puñaladas en la comuna San Vicente de Tahuatahua. A puertas del inicio del juicio oral contra los presuntos responsables, se han sumado nuevos antecedentes a este caso. Te vi tan solita. Mi nombre es Beatriz Olea, soy la mamá de Tomás. Y tu mirada me dice que no estás bien. Bueno, mi nombre es Patricia Olea, soy tía de Tomás. Él nunca supo amarte como no pude haber tenido en la vida un hijo mejor. Él no conoce cada espacio de tu piel. Un cabro bueno, un cabro sano. De amor el que te lo da. Es su legado, así lo recuerda su círculo íntimo, lo extrañan. Le dije que a las 2 almorzábamos. No volvió. Volvió en una urna. Fue como un remesón, y de esos fuertes cuenta la comunidad de San Vicente de Tahuatahua. Jamás se vio algo similar. Lo dejaron allí, abandonado. Mi hijo al final murió de anemia. El dolor perdurará. Perder a su único hijo le produce impotencia. Sentirá un poco de paz solo cuando conozca el resultado final de la investigación. No quiere ambigüedades. Y sí, el tiempo pasa rápido. Se cumplió un año del crimen del joven scout, Tomás Ignacio. A las 12:37, las cámaras de seguridad de un servicentro que está muy cerca del puente Zamorano donde fue encontrado su cuerpo, lo capta caminando tranquilo y confiado. 27 de julio de 2019, Tomás se veía por última vez con vida. Se iba a reunir con una amiga del colegio, una adolescente de 15, quien, según la investigación, había planeado minuciosamente un ataque contra el adolescente. 24 horas accedió a la conversación entre ambos vía WhatsApp, minutos previos a lo que terminaría siendo un homicidio. A las 12:30, porfa, me dijiste que sí. Pero es que tengo que cachar, po. Si me retan. Diles que te tienes que ir por algún asunto.
Finalmente, ella y su pololo, este joven de 23 años, Ulises Labrín, esperaban a Tomás en esta zona boscosa de abundante vegetación. Acto seguido, Ulises lo dijo en su testimonio con el detalle ante la PDI. Reconoció que perdió los estribos. Yo me quedé en el sector de los árboles y atrás mío estaba el río, mientras que ella, como teníamos planeado, salió en busca de él, llegando a mi lado, instante en que lo comencé a insultar y teniendo el cuchillo en la manga derecha de mi polerón, soy diestro, decido atacarlo directamente en una de sus piernas. Lo atacó con un cuchillo tipo daga. Es difícil digerir o entender el nivel de ensañamiento. Finalmente, se llegó a un aproximado de 397 puñaladas. Respecto al cuchillo utilizado para propinarle las puñaladas a Tomás, lo tiré en Puente Los Morros. Creo que tenía agua y cayó ahí. No estoy seguro. Todo habría sido por celos. ¿Verdad? Si hoy me pillan diré todo. Y tú vas a ser el que irá preso por celos y todo. Te violentó sexualmente el weón. La versión que ella ocupa se cayó inmediatamente el día de control de detención. Ella, de sus mismas palabras, dijo efectivamente que ella había mentido. Tenemos en consideración como empadronamiento, análisis de cámara, levantamiento de información en el sitio de suceso, los cuales llegaron a la convicción de que en este hecho tenía participación dos personas, una persona mayor de edad y una menor. Cagué por tu culpa, si yo me voy dentro, tú igual. Tú me obligaste a esta wea. Nunca pensé que lo apuñalarías tanto. Amor, no digas eso. Ambos están confesos. Ulises Labrín permanece en prisión preventiva, la menor de edad en un centro del Sename. Ella, antes de entregarse, asistió al velorio de Tomás. La pena máxima que podemos buscar en relación a la menor de edad es de 5 años, ya que es lo que nosotros nos va a dejar conforme. Cuanto al mayor de edad, Ulises, la idea es que la penalidad llegue a la cadena perpetua. El Puente Zamorano fue el lugar escogido por la comunidad de San Vicente de Tahuatahua para recordar la memoria de Tomás Ignacio Olea. Son solo 46.000 habitantes. Aquí y en los alrededores recuerdan con nostalgia a Tomás. Los globos blancos son en su honor, piden justicia. No entendimos en su momento las razones de su horrenda muerte. Tampoco la entenderemos pasados 100 años. Sentimos y sentiremos una enorme pena por tus familias y seres más queridos. Hoy nos asaltan los misterios más profundos de la historia de los hombres. ¿Por qué tú? ¿Por qué de esta manera tan irracional? Hasta ahora, este era un inédito registro. Corresponde a lo que habría sido su licenciatura. Tenía solo 17 años. Me gustaría que hubiera una ley. Me gustaría que mi hijo fuera el primero y el último que no quede impune un homicidio calificado como este. Vamos a tener lo que queremos o no vamos a tener lo que nos merecemos, lo que Tomás se merece. Pero tengo la convicción que justicia social vamos a tener. Un hecho que repercutió en la opinión pública. Un adolescente lleno de proyectos que quedó a merced de su asesino sin la posibilidad de defenderse, sin contemplación, sin piedad. Así fue el ataque. El juicio oral contra ambos imputados tiene fecha para el próximo 29 de septiembre. Bien, pues aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. El huracán Hanna, que el fin de semana azotó parte de Estados Unidos y México, derribó un tramo del muro que divide ambos países en la zona de Texas y Reynosa, esto es en el Valle del Río Grande. Los fuertes vientos de hasta 100 kilómetros y las intensas lluvias debilitaron la polémica estructura limítrofe que era considerada indestructible por el presidente Donald Trump. El paso del huracán dejó serios daños e inundaciones en 3 estados mexicanos, donde se registraron 2 víctimas fatales y 6 personas estaban en calidad de desaparecidas, mientras que unas 200 personas fueron trasladadas hasta albergues. En el sector estadounidense, los principales estragos se produjeron en las zonas costeras de Texas, donde 32 condados fueron declarados en estado de emergencia. Hubo cortes de caminos. También la fuerza del huracán quedó reflejada en esta imagen donde un camión fue volcado por el fuerte viento. El huracán Hanna en las últimas horas fue degradado a tormenta tropical. Es un poco loco,
desenfadado, ganador de un Oscar y una estrella en el Paseo de la Fama. Hoy cumple 80 años Bugs Bunny, el conejo más famoso del mundo, el que se ríe de la sociedad norteamericana, una de las figuras animadas que más dinero ha recaudado en todo el globo. Mire. What's up, Doc? 80 años han pasado desde el nacimiento de Bugs Bunny y su famoso What's up, Doc, o en español. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Fue el 27 de julio de 1940 cuando el conejo Bugs apareció en el corto de la Warner, A Willa Hart. Aquel día se burló sin misericordia de su cazador, Elmer Gruñón. ¿Cómo desearía comer estofado de pato? La importancia de Bugs Bunny en la cultura popular es enorme. Nació en una década donde había una completa libertad creativa. Su creador fue Tex Avery, tal vez uno de los genios de la animación más olvidados de la historia de los cartoons. Obsesionado con las zanahorias, ágil, desvergonzado, repetidor de frases que durante la Segunda Guerra Mundial se burló de Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, él ataca, entre comillas, ataca vía dibujos animados a los japoneses, con todos sus valores y su pillería, su astucia, y salta un poco a la fama más bien global. Y eso es Bugs Bunny. El líder de los multiconocidos Looney Tunes se ha convertido en todo un ícono del cine, caricaturas, historietas y la cultura pop. ¿Por qué es tan relevante Bugs Bunny? Porque representaba la locura, representaba la libre expresión, representaba aquello que estaba muy contenido dentro de la industria del entretenimiento, con códigos conservadores muy altos. A la Warner le ha reportado miles de billones de dólares en su siempre ascendente carrera. Ganó un Oscar, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y ha competido palmo a palmo con Mickey Mouse. A tanto ha llegado la rivalidad que solo ambos personajes han aparecido juntos una sola vez en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, donde tanto la Warner como Disney solo accedieron a que participaran juntos, hablando el mismo minutaje y que tuvieran igual protagonismo. Será mejor que le des el repuesto. Bien, viejo. Tú lo quisiste. Aquí está el repuesto. Gracias. ¡Ay, no! Representa esa parte de la sociedad que siempre cae bien, que es el pillo, el astuto, el inteligente, que con poco esfuerzo logra mucho. ¡Pobre tipo! Sí, pero me caía mal. Es bastante opuesto a lo que puede ser un personaje creado por Disney como Pato Donald o Mickey Mouse, que son más bien personajes que tienen una moral. También ha compartido protagonismo con el mayor deportista estadounidense. Fue en Space Jam, donde participó junto a Michael Jordan. Bugs. Mike? Stay out of trouble. You know I will. Come here. ¿Cuándo es mi cumpleaños? No, 1 de julio, 2 de julio, 3 de julio, 4 de julio, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 27. 27 de julio. El primer personaje animado en ser estampilla oficial de los Estados Unidos, miembro honorario de la Marina, traducido prácticamente a todos los idiomas conocidos. Se llama Bugs, un modismo estadounidense de loco, oportunista, desenfadado, vivaracho, a veces incluso antivalórico. Cumple 80 años el conejo animado más famoso del mundo. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Con el auspicio de BCI, Seamos Diferentes, presentamos 24 Horas Deportes. Alexis se queda. Eso informan hoy en Europa. La dirigencia del Inter de Milán cumpliendo el deseo de Antonio Conte para mantener a un futbolista que se ha transformado en trascendental, relevante tras el confinamiento, en una irregular campaña del Inter de Milán. Sería un año más de contrato porque sería otro préstamo del Manchester United al cuadro lombardo. Lo importante para el chileno, que siga
en ese nivel que ha mostrado hasta el momento y también para jugar en la actual Europa League. Atención con los siguientes detalles. Se confirma el momento extraordinario del chileno. Extraordinario por su nivel, por sus números de asistencias que son 7, además de los 3 goles tras el retorno del fútbol. En total suma 4 anotaciones que lo tienen como una de las figuras del calcio. Se hace justicia con Alexis Sánchez, el mejor futbolista nerazzurro desde la reanudación del calcio. Esperemos que el club pueda resolver lo más pronto este problema. Mientras más alternativas tengamos en ofensiva es mejor. Hasta antes de la pandemia, el Inter tenía dudas sobre si extender el préstamo de Maravilla por su nivel y por su largo tiempo fuera por una lesión. Pero el regreso fue absolutamente explosivo, por eso Alexis es un pilar fundamental para Antonio Conte. Perdimos a Alexis por gran parte de la temporada, pero ahora volvió y es todo un mérito rendir a ese nivel. Ya Alexis tiene la pelota y uno siente que algo distinto va a pasar. Son alabanzas que se multiplican para Alexis, que disfruta de su presente en Italia. Su idea es quedarse a lo menos una temporada más. El problema era que Manchester United solo quería una venta, pero eso habría cambiado en las últimas horas. Antonio Conte contento. Sánchez se quedará en el Inter también la próxima temporada. Pepe Marotta está por complacer a Antonio Conte. Son las horas decisivas para la renovación del contrato por 1 año con Alexis Sánchez. Gazzetta dello Sport dice que todo va encaminado. En Lombardía quieren sí o sí a Maravilla para el otro año. Es un problema anómalo teniendo en cuenta que la Europa League puede cambiar por las ausencias de jugadores. Estamos trabajando para mantenerlo. Perfecto, viene el centro y está Alexis. El tema de la Europa League es clave porque Manchester United aún sigue en carrera y si no se cierra la continuidad de Maravilla en Inter no podría jugar. Pero al parecer el futuro futbolístico de Sánchez seguirá ligado al cuadro lombardo. Y encendido final de vacaciones de Arturo Vidal en Ibiza. El chileno ya está en Barcelona, en el club catalán, donde meditan su continuidad por 1 año más, a punta de buen juego, buen nivel que lo tuvo como un titular indiscutido en esta última parte del campeonato del año de la temporada del técnico Quique Setién. Ahora también pensando en Champions League, en Liga de Campeones de Europa. Vidal se gana la importancia que buscaba hace varios meses. Ibiza, playas, vacaciones, relajo. Arturo Vidal disfrutó las bondades de los días libres que dio el Barcelona. Ay, mamacita. ¿Qué pasa? Ay, vamos a hablar con la gente. El chileno transmitió en vivo desde su cuenta de Instagram. Aún en vivo con la gente. Elijamos este. Lamentablemente para él, el relajo se acabó. Se terminaron las vacaciones. Las estrellas del Barça retornaron a la ciudad. El objetivo es uno: de ganar la Champions. Y ojalá sean 3 Champions y ganar la Champions. De vuelta al complejo deportivo a someterse a los exámenes PCR. Recomendaron no abandonar Cataluña. Los jugadores igual lo hicieron. El futuro del Rey sigue en el aire. Arturo Vidal aún puede quedarse en el Barça. Guerrero y goleador, motivos que habrían convencido a los blaugranas para que Vidal cumpla su 3er y último año de contrato. Si en diciembre o cuando termine la temporada no siento que soy importante acá, tengo que tomar otra decisión y buscar otro horizonte para ser importante. El brasileño Arthur se declaró en rebeldía y no quiere volver desde Brasil. Más espacio para Vidal, eso sí, a partir de cuartos de final. Está suspendido para la revancha contra Napoli. Me gustaría estar siempre acá, pero uno tiene que ser objetivo y vivir el día a día. Te vayas, quédate conmigo. El Rey comienza a extrañar las noches en Ibiza. Ahora se enfoca en su gran objetivo: tiempos de cambio o permanencia. El chileno deberá aclarar su futuro. A propósito de Champions League, ¿te acuerdas de esta patada?
Bueno, finalmente Kylian Mbappé se va a perder la llave de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, que jugará a su equipo, el PSG, contra Atalanta el próximo 12 de agosto. Estará 3 semanas fuera de las canchas luego de que se confirmara un esguince de tobillo con compromiso del ligamento externo. Las semifinales están fijadas para el 18 de agosto. Todo esto en Lisboa, Portugal. Veremos si es que Mbappé puede jugar ya esa instancia. Claro, si su equipo clasifica. Nos vamos con, ahí está, ese hombre, Marcelo Bielsa. Claro, no podía ser de otra manera. El argentino fue elegido el mejor técnico de la Championship, de la segunda división del fútbol inglés. El ascenso, título de campeón, lo eligieron sus pares. Ahora está de vacaciones. La dirigencia del Leeds espera su respuesta para concretar la renovación. Semanas de elogios, de alabanzas, cosas que no le gustan mucho a Marcelo Bielsa. Incluso una calle con su nombre tuvo que aguantar. Leeds sigue con la revolución del loco. Ahora sumó otro premio. Y el ganador es Marcelo Bielsa. Felicitaciones a Marcelo Bielsa. El triunfo del Leeds en la Championship lo convierte en el técnico del año. De manera impensada, el propio Bielsa respondió: quiero agradecer el premio que me otorgan. Premio al mejor técnico de la Championship, un logro importante porque los votantes eran todos los técnicos del torneo. El hecho de que sean colegas quienes decidan destacar o premiar mi participación es muy valioso para mí, ¿no? Un ascenso ansiado como pocos, a eso se suma el título. Leeds United de la mano del loco logró el objetivo máximo, pero Bielsa, lejos de sumarse bonos, él como líder del grupo, prefirió otro discurso. Lo que tengo deseo de hacer es transmitir agradecimiento a la institución y a las autoridades, a los aficionados, fundamentalmente a todos los componentes del grupo. Lejos de toda esta alegría, Bielsa por el momento está de vacaciones y dejó en suspenso su renovación para la próxima temporada. Ya hay una oferta sobre la mesa y el rosarino quedó en responder tras su descanso. En Leeds no esperan ninguna otra respuesta que no sea un sí. En BCI nos conectamos para que actives tu billetera digital. Descarga la app de Google Pay, Garmin Pay o Fitbit Pay y paga con tu tarjeta de crédito BCI Visa desde tu celular o reloj. Y recién veíamos la patada que sufrió Mbappé, que estará 3 semanas fuera de las canchas. Mira lo que ocurrió en Brasil. La definen como una falta criminal, al estilo de artes marciales mixtas. El autor, Júnior Guaseiro, de Afogados, contra Marlon del Retró. Esto en el campeonato pernambucano. Lo increíble es que el árbitro solo amonestó al infractor. Tarjeta amarilla. Nada más. Mira, ahí arriba. ¿Fue a la pelota o no? Ya, menos mal que no fue algo tan grave. Dicen que hay que celebrar los títulos de campeón, pero también se puede celebrar la permanencia en una división, ¿no? Mira a Pepe Reina, el portero del Aston Villa, que se salvó del descenso ahí en la Premier League. Se mantiene en la primera categoría del fútbol inglés tras empatar frente al West Ham. Los festejos en el camarín, ahí está. Al ritmo de La Bamba, del portero de 37 años de edad, que dijo que tiene que volver al Milan porque tiene contrato con el cuadro italiano. Vamos a la pausa y regresamos con más en 24 Horas Deportes. (10:20) y regresamos con la siguiente historia. Para poner atención, Lou Williams, basquetbolista de la NBA, que pidió permiso para ir a un funeral, pero terminó en un club nocturno. Bueno, el basquetbolista tuvo que ser enviado a cuarentena. Mira la siguiente historia. Nuevo escándalo en la NBA. A menos de 4 días para el reinicio de la liga en la burbuja de Orlando, un crack de los Clippers fue puesto en cuarentena por 10 días al saltarse los protocolos de seguridad. Lou Williams, escolta de Los Ángeles, abandonó a sus compañeros y gracias a un permiso logró asistir a un funeral de un amigo de su familia en Atlanta. Claro que no solo fue visto en ese lugar. El rapero Jack Harlow lo delató en sus redes sociales. El jugador visitó un conocido club nocturno y aunque llevaba mascarilla puesta desató la polémica. La imagen se hizo viral y llegó a la burbuja de Orlando.
ha vuelto, es lo que puedo decir. Esas imágenes han salido publicadas y es algo que obviamente no nos gustó ver. Claro que la coartada de Lu fue decir que ahí tienen las mejores alitas de pollo de Atlanta y que es su restaurante favorito. Escucha, como es hora de cerrar en Atlanta, el restaurante sigue abierto. Todavía puedes ir al Magia y conseguir comida. Algo que enfureció a todos. Lu pone en riesgo a mucha gente. Lu está equivocado. Él sabe que está equivocado. Se trata de que todos los demás se ponen en peligro, que todos los demás han trabajado duro y dejaron a sus familias. 10 días fuera y sin sueldo por los partidos que se perderá, entre ellos el debut frente a Los Ángeles Lakers de LeBron. Todo por unas alitas de pollo. Ya, mala la Chiva. Se va a perder algunos partidos de la NBA que mantienen ahí la burbuja en el parque de Disney, donde se está desarrollando, recordemos también, el fútbol, la Major League Soccer, en ese lugar en el estado de Florida, Orlando. Nos despedimos. Ya continúa Carola e Iván con las noticias en 24 Horas Central. Buenas noches. ¿Se ha preguntado cuántos metros deberá existir entre votante y votante? ¿Cómo debe actuar un local si un elector presenta temperatura? ¿Qué ocurrirá con la población de riesgo? Esta y otras dudas busca despejar el servicio electoral que presentó sus propuestas de cara al plebiscito de octubre. Los comandos también se reactivaron y hay novedades entre quienes apoyan el apruebo y quienes promueven el rechazo. Vocales de mesa separados por 1,5 metros, cámaras secretas sin cortinas, recipiente exclusivo para residuos y un máximo de 2 electores en lugares cerrados y 5 en locales abiertos. Esta es la propuesta del CERVEL para el plebiscito del 25 de octubre, una que debe ser ratificada, pero que grafica que por la presencia del COVID, este proceso será muy distinto a los anteriores. Elementos sanitarios que se van a requerir. Obviamente aumenta el costo, todo lo que es alcohol gel, todo lo que puede ser estas toallas, ¿no es cierto?, antibacteriales. Estamos viendo. Además se pide que los asistentes acudan con sus propios elementos sanitarios como mascarillas y alcohol gel y también lápiz, grafito y pasta para marcar el voto y firmar. El CERVEL también pone el foco en los adultos mayores, que tengan horarios preferenciales para sufragar o que siempre tengan prioridad. Los locales van a estar sanitizados desde el inicio y al final, digamos, de la jornada electoral. Lo que aún no se define y por eso el CERVEL pide definiciones es qué ocurrirá con personas contagiadas o aquellas con temperatura mayor a 37,5. Como Ministerio de Salud estamos trabajando para poder asegurar que las personas ese día cuenten con el resguardo sanitario correspondiente para poder efectuar y prevenir contagios durante este momento. Plebiscito en el que Chile definirá si quiere o no una nueva constitución y bajo qué mecanismo, proceso que se suspendió por culpa de la pandemia, pero que hoy se reactiva y lo mismo hacen los comandos por el apruebo y el rechazo. Diversas posturas se aprecian en el oficialismo, señales de unidad surgen en la oposición. Unidas por el apruebo. Unidas por el apruebo. Desde la DC al Frente Amplio, video que aglutina figuras del sector, el primer paso para algunos de un comando que reúna todas las voces que apuestan por el apruebo. El tener un comando común no solo es posible, sino que es más que necesario. Si bien no hay condiciones para un comando único de campaña de la oposición para el plebiscito, estamos rearmando una coordinación. Independiente de las diferencias que podamos tener, y hay que hacerlo ya, porque se acerca el momento del plebiscito. Juntos pero no revueltos es la premisa, por ahora. En la vereda de Chile Vamos aún hay división, pero el rechazo a una nueva Carta Magna es mayoría. En Evópolis son varios los parlamentarios que cambiaron de opinión. Lo mismo hizo el Ludi Jaime Belolio, que pasó del apruebo al rechazo. Porque hoy día tenemos una oposición que después de haber firmado el acuerdo del 15 de noviembre no ha cumplido ninguno de sus acuerdos. Figuras en contra de una nueva carta fundamental que en el equipo por el rechazo, liderado por los senadores Jacqueline Van Rysselberghe de la UDI y Andrés Alamán de RN, quieren sumar. Nosotros queremos tener un comando que sea lo más representativo posible de todas aquellas personas que estaban por el apruebo y que hoy día están por el rechazo. En RN, aquellos que siguen firmes por el apruebo también retomaron sus coordinaciones a un mes que comience la propaganda. La idea ahora es poder retomar el trabajo territorial,
a lo largo de todo Chile. Para las campañas se requieren recursos y en el servicio electoral ya advirtieron que existen vacíos legales en materia de financiamiento. Es indispensable limitar los aportes. Es indispensable establecer la prohibición de aportes de empresas o de aportes de origen extranjero. La propaganda electoral comienza el 26 de agosto y en tiempos de pandemia, el CERVEL propuso que se eviten los eventos masivos y se promuevan los canales virtuales. Si surge un puerta a puerta, este lo deben realizar el mínimo de personas, siempre respetando la distancia social. Preparativos para un plebiscito que no solo será histórico en lo político, sino también en materia sanitaria. ...24horas.cl. Esta tarde la Sala del Senado aprobó en general y en particular por unanimidad el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para protección de la clase media, el cual entrega un bono de 500.000 pesos y un crédito blando financiado por el Estado, siendo despachado a la Cámara de Diputados para su segundo trámite legislativo. Esta iniciativa va a beneficiar a aquellas personas con ingresos desde los 400.000 pesos hasta los 2 millones de pesos y que hayan sido afectados por efectos de la pandemia. Todos los detalles los puede revisar en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Con esta información estamos terminando las noticias. Le damos las gracias por informarse junto a nosotros y revisamos antes de despedirnos qué pasó un día como hoy en Momentos TVN. Que tenga buenas noches.